De 15 a 17, Paren el Mundo. Conducción, Denise Mota y Brian Majlin. Producción, Gonzalo Yuria. Paren el Mundo. Buenas tardes, acá estamos en Paren el Mundo de este martes 23 de junio con muchas noticias alrededor del mundo, algunos desarrollos, entrevistas sobre temas densos, difíciles, acompañando también como siempre de reojo el Mundial, Cristiano Ronaldo también haciendo su magia. Hablábamos justo acá fuera de cámara que es el Mundial de las estrellas, ¿no? Cada uno haciendo lo suyo para quedar en la historia. El que está muy contento desde siempre y con razón es nuestro amigo Brian Majlin. ¿Cómo estás, Brian, querido? Mi querida Denise Mota, todo bien, muy contento, muy bien, sí, contento sí. Por supuesto, porque vos me lo decís por Argentina, pero digo, también estoy contento muy bien por todos los fanáticos de Cristiano Ronaldo que deben estar contentos que hizo 2 goles, después de que le habían cuestionado mucho su primer partido. Acá, no, parece que no les gusta, parece que no les gusta Cristiano Ronaldo. Les gusta Messi, parece que les gusta mucho Messi. Mucho Messi. Tampoco. Mbappé, ¿qué onda Mbappé? ¿Les gusta Mbappé también? Mbappé, ¿sabes que a mí me cae bien Mbappé? A mí también. A mí me cae bien Mbappé, me parece un fenómeno. Y mucho... Me cayó un poco. Ale Correa dice que le gusta Valverde. Bueno, habló mal del fútbol sudamericano. Mbappé, ahí pero ya se le pasó, fue un tiempo y se equivocó. ¿No? Creo que se equivocó. Creo que después de perder la final con Argentina no lo va a decir más. Sí, fue su momento agrandadito, pero lo bajaron y qué suerte. Así es. Así que está empezando y agradeciendo, como siempre. Agradecemos siempre al Ale Correa, operador de radio, Joaquín González acá con nosotros en video, Francisco Musso en asistencia técnica y producción, Gonzalo Yuria siempre acá con nosotros en producción, el equipo multimedia integrado por Joaquín Fernández, Diana Di Candia, Sebastián Cerveñansky, Facundo Verdún. También saludamos como todos los días a nuestra audiencia fiel que nos puede escribir al 099-891-888. ¿Qué decimos, Brian? Arrancamos con las 5 del día, miramos un poco el panorama acá. Pasa que es como un termómetro visual, ¿viste? Que miramos por la ventana y vemos la que se viene, no sé, una cosa nubosa. No, igual más allá de las nubes que se vengan, no va a estar tan igual, malo. Está lindo, pero sí, está gélido. Inestable. Dice, no, está gélido. Está yo veo acá, por ejemplo, hoy que veo, incluso atrás tuyo, porque vos ves para el otro lado de las nubes. Yo veo el celeste, sí, veo el azul, veo ahí, pero ahí se ve el reflejo del sol y todo, pero igualmente está gélido. Es un sol, es una iluminación del sol más opaca. Sol de invierno. Es sol de invierno. Que tiene esa claridad. Definitivamente sol de invierno. Diferente. Definitivamente es otra claridad, otro tipo de claridad. Hoy vamos a parar el mundo y nos vamos a meter en las noticias del día para ver un poco, creo que los coletazos de los que venimos hablando y lo que venimos anunciando en Medio Oriente, en la región, en diferentes partes. Me parece que hoy es como los efectos. Vamos a ver algunos de esos efectos. Si te parece, nos metemos entonces en las 5 del día. 5, 4, 3, 2, 1. Las 5 del día. Bueno, ahí arrancamos con la resaca, como decía Ale, también otra muy buena expresión de los hechos recientes. Funcionarios de los gobiernos de Israel y Líbano comenzaron este martes en Washington una nueva ronda de conversaciones. El alto el fuego en el Líbano es el punto sustancial del encuentro como pieza crucial para la continuidad de negociaciones entre Washington y Teherán, mientras el ejército israelí mantiene sus ataques que en las últimas horas dejaron al menos 2 personas muertas en el sur del territorio libanés. El presidente del Líbano, Joseph Aoun, advirtió que no aceptará nada menos que el fin de la ocupación israelí en el sur de su nación. Es como un punto duro, ¿no? Por lo menos acá podemos tratar de ser mínimamente optimistas y decir que por lo menos hay una negociación oficial. Si es oficial, si es real, si es efectiva, no sabemos. Voy a
tomar dos elementos de lo que dice Aún, porque es algo que veníamos hablando ya cuando hablamos del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, y dijimos que uno de los focos de conflicto, los focos más complejos y más tensionantes de este acuerdo, era precisamente lo que pasara en el sur del Líbano, entre las fuerzas de defensa de Israel y Hezbollah en particular, porque si bien se preparaba una especie de zona piloto donde las Fuerzas Armadas libanesas tomaran el control del territorio con apoyo del ejército norteamericano, y entonces de esa manera pudieran desarmar, o con la intención de desarmar a Hezbollah, y de esta manera también empezar a probar si era posible que las fuerzas de defensa de Israel se fueran del territorio libanés, que en este momento, recordemos que Netanyahu también y otros actores políticos israelíes hablan del cordón de seguridad, de este colchón de amortiguación donde van a seguir permaneciendo hasta que sea seguro para Israel salirse de ese territorio. Aún manifiesta esto en forma muy, muy vehemente, pero en el acuerdo no dice taxativamente. De hecho, todos los análisis posteriores al acuerdo, pero en las últimas horas también, señalan que si bien se habla de que el Líbano tiene que estar incorporado, o el frente de ataques entre Israel, la Fuerza de Defensa de Israel y Hezbollah incorporados a este acuerdo de entendimiento, a la eventual pacificación, que Irán tiene que comprometerse a lograr que Hezbollah no siga realizando ataques, y a la vez Israel tiene que comprometerse, por pedido de Irán explícitamente, a no seguir atacando en el Líbano, no se establece de forma clara si tiene que salir o no Israel del territorio libanés. Es decir, aparece la mención al Líbano muy fuertemente, hay 3 veces se nombra el Líbano, se dice explícitamente que tiene que frenar los ataques en ese lugar, pero no se habla si Israel puede o no permanecer en el territorio, y de retirada. Entonces, creo que ese es uno de los puntos centrales que ahora Aún manifiesta en estos encuentros. El primer ministro libanés manifiesta la necesidad de que esto sea realizado y se lleve a cabo. Por su parte, quien está llevando las negociaciones por parte de Israel ahí en Washington, que es Yechiel Leiter, manifestó que los encuentros fueron desastrosos directamente. De esta manera lo calificó y dijo, es un desastre total esta primera ronda de conversaciones. Okay. Y también dijo que Irán, más allá de lo que finalmente Israel haga o no, Irán tiene que irse del Líbano. Y dijo, Irán no tiene nada que hacer en el Líbano. Su único rol es irse. Y cuando dice irse del Líbano, es que Hezbollah se vaya del Líbano. Entonces es su forma de decir, Irán no puede acá decidir si va o no a exigir que Israel se retire del Líbano, sino lo que tiene que hacer es ellos mismos retirarse de este lugar, es decir, Hezbollah salir del Líbano. Algo que sabemos que en principio no va a ocurrir, más allá de que logren desarmarlo, pacificarlo, armar una tregua y demás, no van a lograr que se vayan del territorio, y ni mucho menos, con lo cual me parece que ahí empieza a recrudecer un foco de tensión que veníamos señalando, y si bien durante los últimos 3 días no había habido ataques ni muertes en la zona, hoy mismo se produjeron 2 muertes civiles por parte de las fuerzas de defensa israelíes. Entonces, otra vez volvemos a ver que este foco que decíamos no está resuelto, pero podía haber cierta distensión, bueno, empieza a frenarse. A Trump le preguntaron igual por este acuerdo, por esta negociación, si podía o no llegar a un acuerdo, si podía lograr frenar los ataques israelíes y que se fuera del territorio, y él dijo, bueno, yo puedo hacer cosas sorprendentes, puedo sorprenderlos, puedo resolverlo todo en 2 segundos. Bibi me hace caso y si yo lo llamo puedo resolverlo. Bueno, veremos si efectivamente puede o no resolverlo, o si tiene la intención efectivamente de lograr que Israel se retire del territorio libanés. Por ahora, insistimos, zona de amortiguación en Gaza, en Líbano y en Siria. Parece ser la estrategia israelí, así que veremos si logran o no exigirle, como dice Joseph Aoun, que se vayan del territorio. Bueno, mientras tanto, Irán también actuando en otra punta, porque el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, llegó este martes a Pakistán en una visita de Estado, su primer viaje al extranjero desde que Estados Unidos y Israel lanzaron ataques contra Irán el 28 de febrero. Su homólogo pakistaní, Asif Ali Zardari, el primer ministro Shehbaz Sharif y el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, Ishaq Dar, recibieron al mandatario iraní en una base militar cerca de la capital Islamabad. Pezeshkian, contrariando las versiones de Estados Unidos, afirmó que no se llevarán a cabo negociaciones sobre los misiles balísticos iraníes. Y acá quiero comentar algo complementario, que son las movidas de Estados Unidos, que también se están moviendo, porque llegó el vicepresidente J.D. Vance de vuelta, ¿no? De su viaje de negociación, volvió a Washington y ya está en realidad
En Medio Oriente, Marco Rubio, es como que cambiaron un poco, hicieron un cambio de guardia ahí. El secretario de Estado de Estados Unidos está hoy y mañana en visita por Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Kuwait para fortalecer apoyos entre los aliados de Estados Unidos. Lo que pasa es que ya habíamos comentado acá también, estos socios de Estados Unidos en la zona no están muy convencidos del acuerdo, sobre todo porque tienen miedo que estos activos descongelados ahora que serán liberados para Irán fortalezca el ejército iraní. Trump ya dijo que no, que estos activos van para remedios y alimentos que Irán va a tener que recibir, comprar de Estados Unidos. Ellos no están muy convencidos y Marco Rubio va en misión entonces de convencerlos de que es un buen negocio seguir aliados a Estados Unidos, que Estados Unidos los va a proteger. Y hace poco Marco Rubio dio una declaración diciendo que si Irán decide ser un país y no un movimiento revolucionario que exporte el terror, podrán hacer cosas increíbles. Sí, hay una especie de... Hay una discusión en Estados Unidos y que por lo menos lo que puedo recoger a través de la prensa y a través de algunos columnistas que aparecen, opiniones de algunos sectores políticos y analistas internacionales de Estados Unidos, que discuten acerca de la posibilidad de incorporar a Irán a este concierto de naciones, a este mismo país que hace 2 meses, 3 meses. Febrero, marzo, abril, mayo, sí, casi 4 meses. Era un paria al que nadie quería y al que decían que había que someter, eliminar, extinguir una civilización, cambiar el régimen teocrático de la República Islámica de Irán porque era contraria a los valores democráticos occidentales y a la posibilidad, e incluso liberar a la población iraní que estaba siendo sujetada. Recordemos que mismo en diciembre de 2025 y enero de 2026, miles de personas fueron asesinadas por parte del régimen iraní en defensa de lo que era su propio gobierno, cuando había protestas y manifestaciones muy fuertes, en principio por cuestiones económicas, pero también por cuestiones de libertades y garantías que estaban exigiendo los propios pobladores iraníes. Y Estados Unidos dijo, vamos a liberarlos y vamos a acompañarlos para que puedan cambiar su propio gobierno. Bueno, esto no solo no fue así, sino que ahora, pasados unos meses de contienda bélica, pasados unos meses de resistencia por parte de las fuerzas iraníes, resistencia no solamente en términos bélicos, sino resistencia en términos de su forma de gobierno, de su propia organización religiosa y política, y ante las negociaciones que están encarnando, dicen, bueno, capaz podemos incorporarlos a la discusión y que sean finalmente un país integrado. Esto hablamos de, obviamente, liberación de sanciones económicas sobre todo, pero también políticas, y entonces sentarlo a la mesa de la discusión y que ya no sea como una especie de actor irracional al cual tienen que sujetar por la fuerza, sino que en realidad, bueno, pueden discutir y volver a acordar y hacer un tratado de proliferación nuclear, o de no proliferación de armas nucleares, pero sí de proliferación nuclear en términos civiles. Bueno, pareciera que de esta manera es el nuevo brazo que quiere la comunidad internacional, sobre todo Estados Unidos, para poder ver si logran de esta manera destrabar una situación que a este momento se les volvió imposible en términos bélicos y en términos de lo que por lo menos Israel sigue pretendiendo. Y a esto te sumo, mientras el presidente iraní visita Pakistán, el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, y el vocero del Parlamento, Ghalibaf, viajan a Omán y se reúnen con las autoridades omaníes para negociar y acordar cómo va a ser la administración del Estrecho de Hormuz, más allá de estos 60 días de tregua, porque recordemos que si bien lo hablamos con diferentes personas acá en análisis en relación a lo que se puede, derechos marítimos, derechos navales y demás, que no se puede cobrar peajes, lo establecemos con Magdalena Vaz, pero también lo dijo Carlos Luján el otro día y lo venimos hablando bastante. Sí se puede, decía, el cobro de servicios que tienen un valor menor, pero bueno, habría una forma ahí de que Irán y Omán logren administrar el estrecho y monetizarlo, no solo administrarlo. Entonces, bueno, se reunieron y están discutiendo desde ahora en adelante cómo van a administrar este estrecho. Entonces, claramente la diplomacia iraní y la fuerza que ha logrado a partir de esto empiezan a dejar ver cómo ya no son tratados en el resto de la región como los parias a los cuales hay que controlar. Y me refiero específicamente a otros países del Golfo Pérsico que hasta ahora estaban más cercanos o a Estados Unidos o a Israel en aras de ver cómo controlaron a este actor que supuestamente era el desestabilizador de la zona y que ahora se presenta como el racional.
aparentemente, o una nueva racionalidad. Claro, o un problema que hay que manejar de otra forma. Bueno, también es otra forma. Por su Sí, fuerza claro. y Entonces, resistencia. veremos de qué manera entonces empiezan a incorporar a Irán a las discusiones en la mesa y ya no de patear el tablero o la mesa de las discusiones. Recordando que la última semana, cuando estaban reunidos en Suiza, mientras estaban reunidos hablando y estaba J.D. Vance ahí tratando de explicar y poner carita de está todo bien, estamos charlando, Trump tuiteaba o mandaba en Truth Social sus trinos en contra y anunciando que los iba a atacar, y los iraníes decían, no, así nos vamos. Bueno, finalmente no se fueron, Pakistán logró que no se fueran, veíamos los videos que circulan con la cara de Sharif, ahí como carita de mirando para todos lados, era una especie del meme de John Travolta, miraba para los dos lados, a ver a dónde fue la gente de Irán, pero bueno, finalmente están sentados negociando. Insistimos, veremos hasta qué punto Estados Unidos logra o contener a Irán, o contener a Israel, o contener a Trump. Ahí, así te lo digo, mirá. Porque hay que ver hasta qué punto. Un gran juego de la silla, ¿no? Sí, es un poco eso. Un poco eso. Bueno, en Perú también, mira que ya salió el resultado en Colombia y seguimos acompañando un poco el de Perú, porque Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, expresó en una conferencia de prensa que ni él ni su partido reconocerán un eventual gobierno de Keiko Fujimori tras denunciar irregularidades en el conteo de votos desde el extranjero. Además, convocó a la ciudadanía a una movilización nacional ahora para este sábado 27 de junio. Nosotros no reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori, dijo Sánchez, de acuerdo a lo que informó el diario limeño La República. El candidato acusó al Jurado Nacional de Elecciones de modificar las leyes para favorecer a la lideresa de Fuerza Popular, que supera en el conteo a Sánchez por aproximadamente 40.000 votos. Esperemos. No, esperemos y un poco más. A ver, el mecanismo por el cual Roberto Sánchez de Juntos por el Perú está intentando manifestar su oposición y la idea de un fraude eventual en las elecciones es desconocer los votos del extranjero, denunciar que en relación entre la primera vuelta y la segunda vuelta hubo modos de actuar con relación a los votos y al conteo de los votos del exterior distintos, y él insiste con que hubo fraude y quiere impugnar los votos en el exterior. Específicamente son urnas de Estados Unidos sobre todo, que son donde obviamente Keiko Fujimori obtuvo la mayor cantidad de sus votos. Recordando solo que de más de 27.000 millones de habilitados para las elecciones, el resultado final es de solo 40.000 votos, 40.500 votos de diferencia en este momento. Quedan muy poquitos por contabilizar, algunos que están siendo investigados por la Junta Nacional Electoral. Roberto Sánchez dice que estos que impugna la Junta Nacional Electoral no los quiere revisar, y entonces él se manifiesta en contra de reconocerlos. Si uno toma los votos solo de Perú, gana Roberto Sánchez por 40.000 votos. Si uno toma los del extranjero, solo los del extranjero, gana Keiko Fujimori por 81.000 votos. Es decir, y en el total, sumando las dos cosas, gana Keiko Fujimori con 40.000 votos de diferencia sobre Roberto Sánchez. Entonces, la determinación de los votos del extranjero, tanto en Colombia, como lo veíamos ayer en el caso de Las Prila, que también superó finalmente a Iván Cepeda gracias a los votos del exterior, precisamente porque si contamos solo los de Colombia, gana Cepeda. Entonces, otra vez, los votos en el extranjero siendo determinantes. A diferencia de lo que pasa con la campaña del Pacto Histórico en Colombia, donde Cepeda decidió finalmente bajar un poco las aguas y aparentemente entender que por más que el recuento definitivo todavía no está cerrado, no le alcanzaría, como hablábamos ayer con Sofía Cortés desde Bogotá, no le alcanzaría para dar vuelta a la taba. Sánchez sí insiste en Perú con impugnar esos votos del extranjero y ver si de esa manera puede imponerse. Que es la misma narrativa que tuvo Keiko Fujimori unos años atrás en la elección anterior con relación a Pedro Castillo, que hoy cumple 11 años de prisión, condenado por el autogolpe que intentó dar hace poco menos de un año, y que cuya situación legal está siendo impugnada también por Sánchez, que en esta manifestación del 27, que llamó el sábado, no solo va a manifestarse por la elección y declarando el fraude o denunciando fraude, sino también exigiendo la liberación de Pedro Castillo, con lo cual se mezclan ahí un montón de cosas. Un montón de cosas. Bueno, la tensión baja ahora sí en Bolivia. El expresidente boliviano Evo Morales anunció la suspensión temporal de los bloqueos que aún persistían en el departamento de Cochabamba, su principal bastión político en el país, donde aún se mantenían las últimas protestas que exigían la renuncia del presidente de centro-derecha, Rodrigo Paz. Morales hizo el
el anuncio al término de una reunión de líderes de cultivadores de coca en la localidad de Lauca-Eñe. En el centro de Bolivia persistían los últimos focos de protesta 3 días después de que Paz decretara el estado de emergencia para poner fin a las manifestaciones. O sea, Evo apareciendo, ¿no? Porque era como una figura que se sentía como el sol, se sentía, pero a veces no se veía. Como el sol hoy, digamos. Como el sol. Me pongo poética. Primer día en 53 días que Bolivia amanece sin ningún bloqueo, sin ningún corte. Ernesto Justiniano, el ministro de Defensa boliviano, respondió igual porque consultado por la prensa, bueno, si le parecía generoso el acto de Evo Morales de llamar al levantamiento de estos bloqueos, respondió, esto no es ninguna generosidad, esto es porque Evo Morales se dio cuenta que el pueblo le ha dicho basta. Recordemos también que el último fin de semana el gobierno de Diego Paz Pereira había anunciado el estado de excepción. En este sentido, más allá de que no llegó a aplicar el uso de la fuerza militar para liberar los bloqueos, más allá de alguna pequeña escaramuza menor ayer para poder liberar los últimos bloqueos que quedaban o negociar la liberación de los últimos bloqueos que quedaban, fue un triunfo en toda regla el de Rodrigo Paz Pereira, en el sentido que logró desarticular esta manifestación popular y liberar todos los bloqueos a 53 días del comienzo del conflicto, por lo menos el comienzo de los bloqueos, sin la aplicación de la fuerza que suponía la posibilidad, insistimos, como decíamos ayer, de un baño de sangre. Entonces veremos si efectivamente en el futuro muy próximo, esto logra encauzar un poco, y Rodrigo Paz Pereira, que abrogó una ley que en principio hacía una reforma agraria a la inversa, entonces fue muy protestada y ahora se echó para atrás, si logra impulsar de vuelta a estos sectores o vuelve a volcarse a los sectores populares que lo habían catapultado al poder. Recordemos que Rodrigo Paz Pereira, hoy denunciado por ser aliado del escudo de las Américas de Trump, de la derecha, Trump lo había apoyado en su momento y demás, llegó al gobierno siendo una alianza bastante popular, bastante cercana a sectores que antes apoyaban o al masismo o bien a su vicepresidente actual, Edman Lara, un policía, un candidato bastante cercano a sectores populares, que si bien fue corrido de lado y es un vicepresidente con pocas funciones, no deja de ser el actor que les permitió llegar a cosechar los votos para derrotar a José Tuto Quiroga en su momento. Entonces veremos si finalmente se vuelve a acercar a estos sectores populares o insiste con gobernar en alianza con los sectores de Santa Cruz y con los sectores más enriquecidos, lo cual puede eventualmente suscitar nuevas crisis populares en poco tiempo. Ahí va a derivar en un nuevo trancazo como el que vimos por 50 días. Bueno, nos vamos a Medio Oriente porque las autoridades y las fuerzas de seguridad israelíes atacaron deliberadamente a niños palestinos, lo que resultó en genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en Gaza, así como crímenes de guerra en Cisjordania ocupada, según lo que informa una investigación independiente de las Naciones Unidas publicada hoy. El informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental e Israel, examinó las violaciones cometidas contra niños palestinos desde el inicio de la guerra entre Israel y el Hamas del 7 de octubre de 2023. Entre otras cosas, el informe reveló que alrededor del 30% de las personas fallecidas en la guerra de Gaza eran niños. La misión de Israel en Ginebra afirmó en un comunicado que el informe es una farsa discriminatoria y que la investigación ignora las tácticas brutales del Hamas. Bueno, medio que sin comentarios al respecto, algo que un poco se venía denunciando y se sabía, pero ahora queda manifestado por este informe de la Organización de Naciones Unidas. Por otro lado, hoy se publica una investigación muy extensa y muy interesante, no solo por la forma en que está documentada, sino también por la forma en que está mostrada, quiero decir, en la forma interactiva que está mostrada en el medio, en el sitio del diario Haaretz de Israel, que cuenta cómo se fue mientras el mundo, esta es la bajada que tiene la investigación, que dice como deshaciendo la historia, y dice, mientras el mundo observaba a Gaza, colonos israelíes estaban avanzando y asentándose en Cisjordania, precisamente, y que dice que un choque y una violencia y una anexión es inminente. Habla de 18 asentamientos y 8 bases armadas que fueron introducidas en zonas palestinas, y también no solamente muestra cómo se observa, documenta exactamente cómo son los ataques y los avances de los colonos israelíes sobre los palestinos en Cisjordania, sino que además cuenta
con detalle cómo esto fue, en modo muy interactivo y muy atractivo en términos visuales y muy clarificador, sino que también muestra cómo esto fue apoyado en forma sistemática por el gobierno de Netanyahu y sobre todo por algunos actores particulares de ese gobierno, con lo cual ya no es solamente lo que la narrativa israelí a veces trataba de imponer en el sentido de ciertos colonos sueltos, excesivos, violentos, que trataban de imponer su visión supremacista, sino una política de Estado. Y en ese sentido también tenemos en lo que viene una entrevista que vamos a hablar sobre eso, así que si te parece, vamos a lo que viene. Lo que viene. Ahí va, Brian, querido. Después de la tanda vamos a hablar con Erika Guevara Rosas, experta en derechos humanos, directora global de investigación, incidencia, políticas y campañas de Amnistía Internacional, que nos va a hablar sobre un reciente informe también de Amnistía sobre la violencia contra la población palestina en aldeas de Cisjordania. Más adelante hablaremos con el periodista Sebastián Lacunza, que desde Buenos Aires nos va a contar sobre el momento político y social que se está viviendo en Argentina, donde las noticias nunca paran, ¿no? Allí el sol nunca se pone, Brian, querido. Así que vamos a un pequeño corte y ya venimos. Brain, brain, go away, come to play another day. Cerebro, cerebro, gracias por estar en mi cabeza y no en mis rodillas, si no, no podría hincarme a rezar ni cumplir esa promesa que no puedo revelar. Gracias, cerebro, por dejarme en paz. 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 Orgasmo, 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 orgasmo. Gracias por estar dentro de mi piel y no mi alcancía. Si no, no podría ahorrar, me fundiría, yeah. Gracias, orgasmo, por dejarme en paz. Gracias, orgasmo, por dejarme en paz. Obrigado, orgasmo, por dejarme en paz. Obrigado, orgasmo, por dejarme en paz. Envidia, envidia, operas la radio del pueblo fantasma y esa frecuencia no logro escuchar. Mis pies son de viento, mi mente de ámbar. Meus pés são de vento. Mis pies son de viento, mi mente de ámbar. Mis pies son de viento, mi mente de Minha ámbar. mente de âmbar. Graças, envidia, por deixar-me em paz. Graças, envidia, por deixar-me em paz. Obrigado, inveja, por deixar-me em paz. Obrigado, inveja, por deixar-me em paz. Sofía, Sofía, gracias por estar lejos de mi vida y no acá en mi alcoba. Si no, no podría Pensar com dele, componer, tomar, andar, tocar, VTV, beber, falar, conversar, etc, etc, etc. Gracias, Sofía, por dejarme en paz. Gracias, Sofía, por dejarme en paz. Graças, Sofia, por deixar-me em paz. Graças, Sofia, por deixar-me em paz. Obrigado, Sofia, por deixar-me em paz. Obrigado, obrigado, obrigado. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Cerebro, orgasmo, envidia, Sofía. Gracias, cerebro, por dejarme en paz. Gracias, orgasmo, por dejarme en paz. Gracias, envidia, por dejarme en paz. Gracias, Sofía, por dejarme en paz. Obrigado, cérebro, por deixar-me em paz. Obrigado, orgasmo, por deixar-me em paz. Obrigado, inveja, por deixar-me em paz. Obrigado, Sofia, por deixar-me em paz. Obrigado, Sofia, por deixar-me em paz. Obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Gracias.
dejarme en paz. Gracias por dejarme en paz. Gracias por dejarme en paz. Gracias por dejarme en paz. Brindale Sofía, paz. Gracias por dejarme en 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 paz. En el mundo. Conducción, Denis Mota y Brian Majlin. Tu casa es el escenario donde se componen grandes momentos. Y podés comprar del BHU es música para tus oídos. Porque es el préstamo para hogares nuevos y usados que te otorga hasta el 95% de la propiedad que elijas con tasas desde el 3,75%. Informate al 1911 o en bhu.com.uy. BHU, tu sueño, tu banco. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. Estás escuchando una radio que te pertenece. La Diaria Radio 97.9. ¿Vas a pintar? Confianza Color. La marca de pinturas que más crece en Brasil y en Uruguay tiene el producto indicado para vos. La calidad que necesites al precio justo. Si vas a pintar, Confianza Color. En la edición de junio de Le Monde Diplomatique Uruguay, el plan de Estados Unidos para la inteligencia artificial que preocupa al Vaticano. En el mundo, la crisis de la izquierda y el auge del Islam en Indonesia, el naufragio maliense y la revancha argelina tras el Brexit. ¿Se unirán las Irlandas? En la región, Perú vuelve a partirse en dos, un nuevo cerco indio en Bolivia y las conquistas y reveses del gobierno de Petro impactan en la segunda vuelta en Colombia. Además, la incidencia de Israel en la política de Alemania y de Eslovenia con el marco de la limpieza étnica en Palestina. Suscríbete en lemonde.uy y recíbelo en tu casa. Le Monde Diplomatique, la diaria. Para en el mundo. Me quiero subir. Presenta Suzuki, el mejor valor de reventa en el mercado. Y seguimos en Para en el Mundo en esta tarde de martes 23 de junio. Mi querida Denise Mota. Tengo una buena noticia, ¡Vamos! Una noticia de último momento. A nivel internacional no es fácil tener una buena noticia, pero bueno, recién Antonio Tajani, el viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores italiano, y específicamente gracias también a la Cancillería uruguaya, que también estuvimos en contacto, anunciaron la liberación de Domenico Centroni y Leonardo Alberice, a los dos activistas italianos que estaban en la flotilla. Recordemos que estaban detenidos en Libia y estuvieron durante un mes detenidos allí, y también junto a ellos se ha confiado a nuestro cónsul, dice Tajani, en Bengasi, a Matías Álvarez Rodríguez, el uruguayo con ciudadanía italiana, a quien hemos seguido y asistido en estos días gracias a un intenso trabajo diplomático en coordinación entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Palacio Chigi. Mañana finalmente regresarán a Italia. Agradezco al personal de la Farnesina y a nuestros servicios de inteligencia por el excelente trabajo realizado. Puedo confirmar también que Matías Álvarez Rodríguez entonces también fue liberado en este momento, en los últimos minutos en Libia, y va a viajar a Italia y luego seguramente vuelva a Uruguay. Así que nada, una alegría, porque después de un mes de estar detenido en esa flotilla que intentaba llegar a Palestina por vía terrestre,
terrestre cruzando diferentes países, había sido detenido en Libia. Recordemos que en Libia funcionan dos gobiernos paralelos en diferentes zonas, entonces el gobierno que no tiene reconocimiento y representación diplomática por parte de Uruguay, entonces había intervenido en ese sentido el consulado italiano y eran los italianos quienes estaban actuando en representación de Matías Álvarez Rodríguez, así que nada, una alegría que finalmente ya está liberado y prontamente podrá volver a Uruguay. Perfecto, excelente noticias. Y vamos para hablar de otras no tan buenas con Erika Guevara Rosas, con quien conversamos ahora, abogada mexicana, que es directora global de investigación, incidencia, políticas y campañas de Amnistía Internacional, que nos va a hablar sobre un reciente informe sobre la violencia contra la población palestina en aldeas de Cisjordania titulado Borrado de todo lo palestino, limpieza étnica de comunidades beduinas y dedicadas al pastoreo perpetrada por Israel en Cisjordania. Erika, muy buenas tardes, en horas acá de Montevideo, en Londres ya será noche. ¿Cómo estás? Muy bienvenida para En el Mundo y muchísimas gracias por estos minutos al final de tu día por ahí. ¿Nos escuchas bien, Erika? Les escucho muy bien. Muchas gracias por la invitación, Denise y Brian, y saludos a toda su audiencia. Muchísimas gracias, Erika. Quisiéramos empezar preguntando cuál fue la metodología de la investigación en los territorios palestinos. ¿Cómo pudieron recabar información? Bueno, Denise, es importante mencionar que el enfoque de nuestra investigación es en un área específica que se determina como el área C de la Cisjordania ocupada. Esta es un área clave porque contiene el mayor parte del territorio de la Cisjordania ocupada, casi el 60%, pero también cuenta con un número pequeño, reducido de habitantes palestinos. Eso la hace estratégica en múltiples sentidos porque es una área extensa en recursos naturales, en aguas, tierras agrícolas, de pastoreo, pero además es un área importante geopolíticamente para el Estado de Israel. Y nos enfocamos en esa área precisamente por esa importancia histórica y geopolítica, y es ahí donde entonces dirigimos nuestros esfuerzos de investigación de campo en 27 comunidades beduinas y dedicadas al pastoreo en esta área C. Contamos con nuestro equipo de investigación que se encuentra basada en los territorios ocupados palestinos en la ciudad de Ramallah, en donde tenemos nuestra oficina y un equipo importante de investigación que se estuvo desplazando en estas comunidades para poder hacer entrevistas con personas habitantes. Hicimos entrevistas con más de 40 personas que fueron afectadas por el desplazamiento debido a la violencia y a la ocupación territorial. Entrevistamos también a personas defensoras de los derechos humanos, profesionales del derecho, y utilizamos múltiples fuentes documentales, incluidas legislaciones que Israel ha proclamado en los últimos años, así como declaraciones de autoridades, y además nuestro laboratorio de evidencia pudo recabar y verificar cientos y cientos de pruebas, de evidencias videográficas que se le hicieron llegar a la organización o que han sido públicas porque muchas organizaciones palestinas e israelíes de derechos humanos han podido recabar esta evidencia. Así que esta fue la metodología para este informe, una investigación dedicada de más de 1 año y medio, en donde pudimos recabar la evidencia que presentamos hace unos días recientemente. Erika, en el marco del informe, una de las conclusiones y uno de los hallazgos habla de una limpieza étnica precisamente en el territorio en relación a lo que están cometiendo Israel sobre los palestinos. Entonces ahí hay una consulta que tenemos específica y muy técnica que tiene que ver con qué entienden por limpieza étnica en este contexto y cuál es la definición exacta que utilizan. Esa es una pregunta bien importante, Brian, porque hemos escuchado con medios de comunicación en diferentes conflictos que se habla de limpieza étnica, y en el marco del derecho internacional no está necesariamente tipificada como un delito independiente en los tratados internacionales. Sin embargo, en el marco de protección de los derechos bajo el derecho internacional, tanto de los derechos humanos como el derecho
humanitario, se reconocen que prácticas que buscan expulsar a un grupo étnico o religioso mediante la fuerza o la intimidación constituyen graves violaciones y que pueden constituir graves delitos, como en este caso, delitos de lesa humanidad, de desplazamiento forzoso, de transferencia forzosa de persona y crímenes de guerra. En el caso de la Cisjordania ocupada y en este caso específico que documenta Amnistía Internacional en el área C, pudimos constatar con toda la evidencia y el análisis legal que hemos hecho que evidentemente se trata de gravísimas violaciones bajo el derecho internacional, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, que ha afectado a un porcentaje importante de la población con el desplazamiento forzoso, pero también con otros actos de violencia que han constituido en lesiones graves, incluida el asesinato de personas palestinas en manos de colonos violentos que con la complicidad del Estado cometen estos crímenes. Pero también es importante mencionar que en este contexto nos referimos a limpieza étnica como una política de Estado que se ha venido acelerando en los últimos años, pero que ha sido parte esencial de la política del Estado de Israel por muchas décadas, con la intención de anexarse de los territorios ocupados palestinos que ya tiene bajo su control y cuya población se encuentra bajo su control absoluto a través de un sistema de apartheid que también se determina como un crimen de lesa humanidad y bajo el cual oprime y controla, o más bien suprime todos los derechos fundamentales de la población palestina. Erika, vos ya mencionaste algunos crímenes, pero para detallar el informe en más profundidad, ¿cuáles fueron las principales formas de violencia atribuidas a los colonos israelíes en esta investigación de ustedes? Bueno, yo creo que es importante mencionar, Denise, que efectivamente nosotros documentamos la violencia de colonos, de sus organizaciones, que son organizaciones independientes, no gubernamentales, una violencia que se ha incrementado en los últimos años. Pero cabe mencionar que es muy importante que toda la evidencia en correlación nos apunta a que esto se trata de una política sistemática estatal. Es decir, que esta violencia de los colonos es una violencia que ha sido instrumentalizada precisamente para poder implementar esta política de desplazamiento, de ocupación territorial y de finalmente lo que se busca anexarse de ese territorio. Esta violencia de los colonos es una violencia que ha sido facilitada por el Estado de Israel, se les ha proveído de armamento en los últimos años, a partir de octubre de 2023, a partir de los atroces ataques de Hamas en Israel, se han aumentado, se han acelerado las licencias para portar armas de estos colonos en la Cisjordania ocupada. Se ha facilitado también esta violencia a través de una impunidad absoluta en donde no se investigan estos actos de violencia, pero que también es una violencia que viene acompañada de la violencia del propio ejército de Israel, de las propias fuerzas de seguridad. ¿Y de qué hablamos de esta violencia? Bueno, se trata de ataques sistemáticos en contra de la vida de las personas, asesinatos de personas palestinas, personas que sufren de lesiones graves a través de esta violencia que se ejerce, pero también ataques sistemáticos a los medios de vida de estas poblaciones beduinas y que se dedican al pastoreo. Se les destruye sus tierras agrícolas, se les restringe el acceso al agua, se confisca o se asesina su ganado, que es con el que sostienen sus medios de vida, se bloquea el acceso a sus tierras de pastoreo o se utilizan sus tierras de pastoreo de manera ilegal. Y esta violencia que desplaza a las comunidades va acompañada por la imposición, por el establecimiento de estos puestos de avanzada, que son puestos ilegales bajo el derecho internacional, pero también bajo la legislación de Israel, y que permite que los colonos vayan expandiendo, se vayan ocupando el territorio a través de la destrucción de las viviendas y de todos, digamos, los medios de subsistencia y de todas las instalaciones civiles que existían en esas comunidades. Además de la ayuda para el armamento y la impunidad que vos bien describís, ¿qué otro tipo de actuaciones han tenido las autoridades israelíes en el sentido de acompañar o apoyar este acoso permanente hacia las poblaciones palestinas en estas zonas rurales? Me refiero específicamente porque muchas veces suele en el discurso por estas propias autoridades o alguna de las autoridades de Israel suele decirse, no,
no, son algunos colonos, bueno, no es una política del Estado, sino que es una política de algunos colonos sueltos que están ahí, y bueno, y no es un apoyo estatal. ¿Ustedes qué han podido registrar en ese sentido? Bueno, Brian, como he venido comentando, toda la evidencia nos indica una clara política estatal. Y es una política estatal que no es nueva, pero que sí se ha acelerado bajo la administración, bajo el gobierno del primer ministro Netanyahu. Desde enero del 2023 vemos una aceleración no solo en actos de complicidad con los colonos violentos, sino la adopción de legislación que busca precisamente expandir estos asentamientos ilegales y el control territorial. Vemos una aceleramiento del armamento, ¿verdad?, que se destina a estos colonos y a sus organizaciones. Vemos una total impunidad y una falta sistemática de investigaciones efectivas, e inclusive cuando existen resoluciones judiciales al más alto nivel, al Tribunal Supremo de Israel, en casos particulares, por ejemplo, en el caso de Sanuta, en donde se ordena al Estado que facilite el retorno de las comunidades y que garantice la protección, en dos resoluciones que se establecen en momentos diferentes, una en julio del 2024 y en otra en febrero del 2025. Estas resoluciones judiciales son totalmente de manera negligente, no son acatadas por el Estado de Israel, lo que te muestra precisamente esa intención. Pero además, en el análisis de no solo la política pública, la legislación, Amnistía Internacional también nos enfocamos al análisis de las declaraciones públicas de autoridades al más alto nivel, no solo el primer ministro Netanyahu, pero también sus ministros de Defensa, de Seguridad Nacional, su ministra de Asentamientos, que ya en sus propias declaraciones establecen las órdenes de ataque para que estos colonos operen con total libertad y carta blanca para cometer estos abusos y estas graves violaciones y crímenes bajo el derecho internacional. Así que claramente se trata de una política estatal en donde se ha instrumentalizado la violencia de los colonos precisamente para poder avanzar y acelerar esta implementación de este desplazamiento forzoso de las comunidades. Pero además cabe destacar que estos colonos, que no solo el Estado de Israel, pero muchos estados de la comunidad internacional refieren como casos aislados de extremistas a los cuales inclusive se les ha impuesto sanciones económicas en diferentes países, no responde a la realidad que están viviendo las comunidades palestinas de política sistemática y generalizada de desplazamiento, en donde se destruyen sus medios de vida, en donde se les forza a estar en situaciones de confinamiento, en campos de refugiados que luego son atacados por el propio Estado de Israel y se generan múltiples desplazamientos continuos de esta propia población beduina y que se dedica al pastoreo. Erika, vamos a seguir hablando sobre este informe con vos desde Ciudad de México, perdón, y no de Londres, pero vamos a un pequeño corte y ya venimos. Presentó Suzuki. Tu nuevo auto ya tiene un comprador. Paren el mundo. Producción Gonzalo Yuria. Este 2026 hay mucho en juego y por eso TCC se la juega con todo. Tenés 3 nuevas señales con los 104 partidos del Mundial, Libertadores, Sudamericana, FIBA, Ligas Europeas y más. Jugá con TCC desde 1.065 pesos por mes. Además, disfruta el pack América y el Mundo con señales argentinas. Informate ahora llamando al 2410-1616 o en tcc.com.uy. TCC, todo el deporte a un precio increíble. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es estar en movimiento, sintiendo cómo ideas, personas y lugares se transforman. Es conectar con otros para potenciar tus ideas y generar impacto en lo que nos rodea. Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos. Universidad Católica del Uruguay, el futuro que está en vos y en nosotros. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más.
porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Los uruguayos nacimos para ser hinchas. Somos hinchas de la Celeste, pero también hinchas de Enrique, que reabrió el almacén de la esquina. ¡Vamos, Enrique! Y de Mariana, que está por traer un nuevo hincha al mundo. ¡Golazo, Mariana! Somos hinchas por naturaleza y por eso tenemos al Bro, que es hincha de los proyectos de todos y desde hace 130 años está jugando para Uruguay. Banco República, hincha de todos los uruguayos y sponsor principal de la selección uruguaya de fútbol. Llega el final de la fase de grupos del Mundial y lo vivimos en La Diaria Radio. Este viernes desde las 19, Uruguay-España. Toda la previa, el relato, el comentario y el análisis en vivo desde Enriqueta con el equipo de deportes de La Diaria y Por Decir Algo. Además, contactos con Fermín Méndez, enviado de La Diaria al Mundial. Y el sábado desde las 19:30, Colombia-Portugal. Subí el volumen. Subí el volumen. La Diaria Radio está en el Mundial. Una presentación de Antel, DirecTV, Bro, Megal y UTE. En el mundo. Me quiero subir. Estamos de vuelta a Para en el Mundo. Estamos en conversación con Erika Guevara Rosas, abogada, directora global de investigación, incidencias políticas y campañas de Amnistía Internacional. Erika, antes del corte hablábamos justo de desplazamientos, desplazados. ¿Cuántas personas fueron desplazadas en los últimos años como consecuencia de esta violencia que estás detallando, la violencia de los colonos? Bueno, son varias organizaciones no gubernamentales de derechos humanos palestinas e israelíes que han venido documentando el tema de los desplazamientos de las comunidades. Se calcula que de enero del 2023 a abril del 2026, 117 comunidades palestinas en toda la Cisjordania ocupada han sufrido desplazamiento total o parcial debido a la violencia de los colones. Esto más o menos se refiere a casi 6,000 personas palestinas desplazadas por esta violencia, más de 3,000 viviendas que han sido totalmente destruidas y otras estructuras civiles que han sido destruidas, por lo que no se permite el regreso de estas comunidades a sus comunidades de origen. Pero cabe mencionar que en los últimos años el desplazamiento ha sido un acto sistémico por parte de la política del Estado de Israel. Se calcula que más de 33,000 personas refugiadas palestinas dentro de la Cisjordania ocupada han sido desplazadas por el ejército de israelí o en operaciones militares de Israel. Más allá del informe, Amnistía Internacional también trató casos de presos palestinos en cárceles israelíes, como por ejemplo el caso del doctor Abu Safia. En su deterioro se evidencia, se nota el empeoramiento de las condiciones de reclusión de los palestinos en Israel. ¿Qué nos podrías decir sobre esta situación? Bueno, Amnistía ha venido haciendo campaña en el caso de la detención arbitraria del pediatra, del médico director Hussam Abu Safia desde su detención en diciembre del 2024, una detención arbitraria que lamentablemente no se trata de un caso aislado, es parte de un patrón de conducta por parte de las autoridades de Israel, particularmente en la franja ocupada de Gaza, en donde se comete un genocidio, donde Israel comete un genocidio, pues ya desde el año de finales del 2023 se han hecho informes de que más de 400 personas médicas han sido detenidas arbitrariamente en una detención prolongada en donde se denuncian actos de tortura, actos que denigran la condición humana, en donde no pueden acceder ni asistencia legal ni asistencia médica. Y ese es el caso del doctor Abu Safia, que hace algunas semanas, el 10 de junio, se presentó, compareció ante el Tribunal Supremo de Israel, que fue la primera vez que se le ve, ¿verdad?, en medios de comunicación después de año y medio que se encontraba totalmente incomunicado y que vemos el deterioro de sus condiciones de salud.
salud. Lamentablemente, el tribunal rechazó un recurso de apelación que habían impuesto sus abogados. Él se encuentra detenido arbitrariamente bajo una ley que se conoce como la Ley de Combatientes Ilegales, por la de cual Israel comete estas detenciones administrativas en donde no presenta cargos ni evidencias y donde las personas con todas las violaciones a un juicio justo y al debido proceso se encuentran detenidas de manera arbitraria por periodos muy prolongados, como ha sido el caso del doctor Abu Safiya. Son muchos los casos, se calcula que más de 23,000 personas han sido detenidas en la Cisjordania ocupada desde octubre del 2023 y la gran mayoría se encuentra en detención arbitraria bajo esta ley que ha sido declarada por diferentes mecanismos internacionales como una ley violatoria del derecho internacional y por la cual pues también se comete delitos, incluidos delitos de lesa humanidad, crímenes de lesa humanidad contra la población palestina. Hay algo que se señala en el informe, retomando un poco la senda de lo que el informe en relación a lo que ocurre en Cisjordania en particular, que tiene que ver con la exigencia, no solamente por parte de Amnistía, pero de Amnistía también en sus recomendaciones, en las conclusiones y demás, con relación a las sanciones que puede aplicar, digamos, la comunidad internacional sobre y el Estado de Israel en particular, pero en general, pero también sobre algunos actores en particular y da nombres específicos de algunos funcionarios particularmente. ¿Podrías detallarnos un poco cómo son esas sanciones que pide, digamos, Amnistía y qué tipo de diálogo tienen con los diferentes organismos internacionales para ver si son solamente recomendaciones volcadas, digamos, en el informe o si efectivamente existe diálogo para tratar de que sean de aplicación estas medidas? Bueno, Brian, el llamado es contundente a la comunidad internacional. La Amnistía considera que la falta de acción o la pasividad de la comunidad internacional o las medidas que han tomado, que son medidas muy puntuales, por ejemplo, la sanción de colonos violentos o de sus organizaciones, han sido insuficientes para parar estas atrocidades. Lo que está ocurriendo en la Cisjordania ocupada no es una crisis espontánea, es una política planificada por décadas para vaciar el territorio palestino, para consolidar el control del Estado de Israel y avanzar hacia una anexión que cabe mencionar ha sido sujeta de varias resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde los estados se han comprometido a intentar detener a Israel para que continúe, para que avance con estos planes que implementa mediante crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Así es que en esta oportunidad no solo hacemos este enérgico llamado a la comunidad internacional para que tome todas las medidas necesarias para poner fin a estas atrocidades y entre esas medidas nuestro llamado se centra en que se impongan sanciones a 5 ministros de mayor responsabilidad en los crímenes contra la población palestina que hemos documentado en este informe, esta limpieza étnica, estos crímenes de lesa humanidad, de desplazamiento forzoso, de transferencia forzosa, y entre ellos se encuentra el primer ministro Benjamin Netanyahu, se encuentra el ministro de Economía Bezalel Smotrich, se encuentra el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir, que ha sido sujeto de varios escándalos mediáticos en los últimos días por sus declaraciones respecto al Líbano, la ministra de Asentamiento y Misiones Nacionales, Orit Strock, e Israel Katz, que es el ministro de Defensa. Estas 5 personas nosotros identificamos como las autoridades de mayor responsabilidad en la comisión de estos crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra en el contexto de la limpieza étnica del área C de la Cisjordania ocupada, y consideramos que es necesario que la comunidad internacional imponga sanciones porque ya se deben a obligaciones internacionales adquiridas por las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas de septiembre del 2024, que tras la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia determina que se tienen que tomar todas las medidas para poner fin a la ocupación ilegal y a todos los crímenes que comete Israel, incluido el apartheid, dentro de los territorios ocupados palestinos. Así es que es una obligación internacional y es un mensaje contundente de que esto se trata de una política planificada del Estado y no así de unos cuantos extremistas como se ha querido presentar.
Quizás se me perdió al inicio cuando hablaron de la metodología del recogimiento, de documentación y demás, pero quiero por las dudas tener una precisión al respecto. ¿Amnistía Internacional tiene acceso hoy en día a territorio en Israel? Porque, digamos, la organización funciona en muchas partes del mundo, pero no sé si en este momento, dado los informes a lo largo de estos últimos años que han sacado, si tienen un buen vínculo precisamente con autoridades en Israel. Bueno, hablar de buen vínculo son palabras mayores, pero por supuesto nuestro trabajo es coadyuvar a los esfuerzos de la comunidad internacional para que los estados cumplan con sus obligaciones internacionales. Nos debemos a una metodología rigurosa en donde hacemos corroboración y verificación de la información. Nosotros le hicimos llegar el informe al Estado de Israel antes de su publicación con una serie de preguntas de corroboración. Debo mencionar que el Estado de Israel, como lo comunicamos en el comunicado de prensa y también en el informe, dio respuesta a todas las preguntas que Amnistía Internacional le envió. Claro que no son respuestas satisfactorias porque ellos refieren que hacen investigaciones, que intentan detener a los colonos violentos y que por supuesto esta no se trata de una política de Estado, pero la realidad nos dice todo lo contrario. Así que tenemos, digamos, ese canal de comunicación. Nosotros tenemos una oficina en Ramallah y podemos acceder hasta este momento a territorio de Israel y al territorio ocupado palestino de la Cisjordania, no así a Gaza, en donde hemos en numerosas oportunidades solicitado el ingreso de nuestros equipos de investigación. Yo personalmente, estando en Cisjordania hacia finales del 2024, solicité acceso a Gaza y ese es un acceso que ha sido negado con un silencio, es decir, nunca nos han negado el acceso, pero nunca han respondido a nuestras solicitudes. Bueno, muchísimas gracias. Clarísimo. Queda claro el informe que está para consulta. Además, Erika Guevara Rosas, abogada, directora global de investigación, incidencias políticas y campañas de Amnistía Internacional. Erika, muchísimas gracias y hasta pronto, hasta las próximas noticias que tengan de sus informes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Denis, Brian, y a la audiencia que les acompaña. Bueno, ahí recibimos a Erika detallando ese duro informe. Brian, si te parece, vamos a un pequeño corte, respiramos y ya volvemos. Me parece muy bien. Tierra de Mujeres es una iniciativa del Instituto Nacional de Colonización para facilitar el acceso de las mujeres a la tierra. La propuesta incluirá unidades de producción familiar y grupal. El cronograma de talleres informativos y los detalles de los llamados se publican en colonización.com.uy. Tierra de Mujeres es un compromiso asumido en la política sectorial de género en el agro. Instituto Nacional de Colonización. Tierra para vivir y trabajar en el campo. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En junio, si tu número de cédula termina en 6, vení a un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU. Estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. Que no te dé lo mismo a quién llamar cuando te quedas sin gas. En Megal trabajamos incansablemente para innovar en productos y procesos que hagan nuestros envases más seguros y confiables. Acordate de Megal cuando necesites recargar tu garrafa, ya sea la clásica de 13 kilos o la garrafa liviana que solo Megal te ofrece. Llámanos al 19220 o ingresá a megal.com.uy. Megal, innovamos con energía. Y si me ves por la calle, no me mires pasar. Una de nuestras artistas más destacadas del momento lanzó un disco que unió a grandes voces como Paulinho Mosca, Laura Canoura y Gastón Paul. Cambio la mirada, cambio de repente. Alfonsina presenta en vivo Pausa y Fogueo. Y si vos también sentís que el tiempo va demasiado rápido, esta es tu oportunidad. Pausa y Fogueo. Presentación en vivo. Viernes 14 de agosto, 21 horas, en La Trastienda. Entradas limitadas disponibles en Pass Line. Invita Bizarro. Para en el mundo. Me quiero subir.
rich folks who get rude, cause you won't get in no trouble when you eat that kind of food. And now they're smoking up their young boys, and then they go get stiff, and they're dancing in the yacht club with Muffin Uncle Biff. But there's one good thing that happens when you toss your pearls and wine. That attitude may taste like shit, but so real good with wine. Eat the rich. There's only one thing they're good for. Eat the rich. Take one back now, back for more. Eat the rich. I gotta get this off my chest. Eat the rich. Take one back now, spit out the rest. De vuelta para En el Mundo con Aerosmith para meter un poco de energía, subir la energía acá. También subimos la energía con nuestros queridos y fieles televidentes, youtuber videntes, oyentes, y destacamos el mensaje YouTube videntes y destacamos el mensaje amoroso de Jerónimo. Buenos días, querido, ¿cómo está Jerónimo? Me encanta su programa, saludos desde el Prado, así que mandamos saludos también acá desde Ciudad Vieja. No es que no destaquemos los mensajes que nos cuestionan, pero justo hoy nos pintó los que nos halagan y los que nos dicen cosas lindas, así que pero saben. Los que nos critican también vamos a leer. Bueno, más o menos, voy a pensarlo. Está como censurador el señor. Cero. No quiero hacer ningún tipo de censura, ningún tipo de represión, pero bueno, nos escriben mensajes halagueños y de los otros al 099-891-888. Los critiqueños también nos pueden mandar, ¿no? Critiqueños o tequeños que nos mandan. Medio hambre. Bueno, sí, a todos que nos encantan. Nos mandan un poco de eso. Te actualizo un poco la situación del Mundial porque antes hay de récords. Hoy hay 5 partidos. No sé si es récord, pero lo que sabemos es que el Cristiano Ronaldo, después de haberse quedado muy cuestionado en su primera participación en el partido con el Congo, en el empate, finalmente Portugal logra doblegar 5-0 a Uzbekistán con 2 de Cristiano, uno de Nuno Méndez, uno en contra y uno de Rafael Leao, si no me equivoco. 5-0, Portugal le gana a Uzbekistán y se acomoda finalmente en el grupo y sella, si no me equivoco, su clasificación a 16avos de final. Pero no soy el único que está interesado en el Mundial. Solo redondear lo de Cristiano, porque sí es un récord, porque es el único es un récord de Cristiano, perdón, sí. Claro, es el único a anotar en 6 mundiales diferentes. O sea que ya puso su marca en la historia. Bueno, viste que en el mundo del fútbol todo cuenta, ¿no? No, por supuesto, me sorprendiste con el récord, no lo tenía. Igual me parece muy bien, un astro del fútbol. Están anotando Cristiano. Todo. Bueno, ahora lleva 5 Messi, 4 Mbappé, 4 Haaland y 2 Cristiano Ronaldo en este Mundial. Nada mal. Bueno, sorpresivo. Todo mucho doblete, mucho triplete. Veremos cómo sigue la cosa. Me parece que, a diferencia de otros mundiales, lo hablamos con Gonzalo Giro, nuestro productor, fuera del aire. A diferencia de otros mundiales donde con 6 goles, 7 goles eran goleadores de la Copa del Mundo, me acuerdo de uno que Stoichkov había sido goleador, estuvo cerca de ser goleador. Me acuerdo de uno de Ronaldo mismo, pero no Cristiano, sino Ronaldo Nazario da Lima, que ayer. ¿Viste lo que dijo? No vi. Fue espectacular. Dijo, impresionante lo de Messi con 38 años, hace 5 goles en el mundial. Yo a los 38 años pesaba 120 kilos.
Bueno, dijo Ronaldo, una de las personas que más... cada uno con su... Primero, uno de los mejores delanteros que yo he visto en mi vida y por otro lado, una de las personas que mejor me caen en el mundo. Me parece espectacular. No me digas nada malo. No me digas nada malo. Ya Neymar sé que no... No te quiero entristecerte. No me digas nada malo, por favor. No, dejamos ahí. No quiero... Parece que tampoco es tan querido. Romper, Ronaldo Nazario romper ilusiones. Bueno, no sé, no me rompas el corazón en este momento. ¿Sabes? Otra persona que está muy intrigada y atento al Mundial, se conoció en las últimas horas. Le agradecemos a Kevin Bryan, Geografía e Historia, una cuenta de Instagram muy buena difundiendo contenidos políticos y demás, que subió este video que me parece muy ilustrativo de quienes están atentos al Mundial, porque dijimos que en el medio de las negociaciones entre Irán, Estados Unidos, cuando se pelearon porque Trump anunció que atacaría de vuelta a Irán, entonces los de Irán se levantaron y se fueron. ¿Sabés qué se fueron a hacer? Mirá el video, mientras yo lo comento, tenemos ahí el video. Abbas Araghchi y Galibaf se fueron a ver cómo estaba Irán jugando con Bélgica. Este video se difundió para quienes están viendo a través de YouTube, lo pueden ver, los últimos minutos del partido de Irán y Bélgica, mientras se discutía la negociación y el acuerdo de entendimiento con Estados Unidos. Allí mismo en Suiza estaban reunidos, pero también estaban viendo qué pasaba con Irán, que cosecha 2 empates, y ojo porque si empató con Nueva Zelanda, empató ahora con Bélgica, le queda un partido. Ojo, no vaya a ser cosa de que se meta en la próxima fase y que tenga que pisar más veces territorio norteamericano, para alegría seguramente de Donald Trump. Ahí va, otro error de cálculo será de Trump. Bueno, de Trumpy. Yo no podría poner las manos en el fuego por nadie en este conflicto, mucho menos por Donald Trump. Imaginemos. Bueno, entonces nos vamos a otro breve cortecito y ya venimos para hablar con Argentina. Mi país. De 15 a 17, paren el mundo. Estas vacaciones de invierno, ir al Solís es un gol. 7 espectáculos para divertirte y disfrutar en el Teatro Solís. 1930, Misión Futuro de Ruperto Rock and Roll. Las 4 estaciones de Vivaldi. Alfombras mágicas y las bichipelotas. La máquina del tiempo. Agua. El faro del fin del mundo. Y alfombras mágicas de paseo. Del 27 de junio al 12 de julio. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Teatro Solís, Intendencia de Montevideo. Primero está la tierra, el origen, la esencia, lo que es único y propio de una localidad remota en la inmensidad del mundo. Después, la tradición y la historia, lo que cuentan los que entienden de los ciclos y tiempos de la naturaleza. Al final, está el cuidado y el respeto por todo ese recorrido. 6 Montes, cafés del mundo tostados en Uruguay. Te esperamos en nuestra tienda en Rivera 2208, esquina Polié, o en la web. Siempre hay una librería cerca tuyo y la mejor forma de cuidarla es comprando ahí tus libros. En La Diaria amamos las librerías y el amor es correspondido. Por eso con tu suscripción accedes a un 15% de descuento en las siguientes librerías de Montevideo: Guarida, La Libélula, Lannister, Afrodita, Pocho Libros, Librería Montevideo, Lotremont, Oso Libros, Lecturas Cómics y Librería Selvi Rey. Leer tiene beneficios. La Diaria. Una conversación informada. La Diaria Radio 97.9. Llegó a Carper la SUV que no te vas a poder sacar de la cabeza. Chevrolet Sonic, la SUV que nació para ser inolvidable. Diseño deportivo, tecnología, conectividad y la seguridad que necesitas para disfrutar cada camino. Encontrala ahora en Carper desde $26.990. Te esperamos en nuestro local de Boulevard Artigas, esquina Gustavo Gallinal. Carper, tu Chevrolet, marca Carper. Última oportunidad para ponerse al día con la contribución inmobiliaria en Canelones. Hasta el 30 de octubre, accedes a convenios sin multas ni recargos y hasta en 60 cuotas. Informate por el 1828 o a través de imcanelones.gov.uy. Nunca fue tan fácil ponerte al día. No pierdas esta última chance. Canelones avanza con la gente. Paren el mundo. Me quiero subir.
Volvemos con Par en el Mundo para recibir ahora al periodista Sebastián Lacunza para hablar sobre la actualidad argentina, mientras la ilusión del bicampeonato está más vigente que nunca de la mano de Lionel Messi. Yo voy a seguir hablando, yo siento un pequeño malestar acá por parte de mi amigo Brian, como una cosa así entre la humildad y la vergüenza, pero no es falsa humildad, no es falsa humildad. No es falsa humildad, mi querida, es totalmente legítima. Bien. Pero me parece que también tenemos que hablarlo y celebrarlo porque, bueno, acá tratamos de hechos. Sebastián, ¿cómo estás? Quiero ver cómo vive esto, Sebastián. ¿Cómo está, Sebastián? Con ese, no paran los éxitos en tu tierra, en las canchas, digamos. No me cabe ninguna duda de la hermandad latinoamericana. Claro. Que indica que es recibido, el buen paso de Argentina es recibido en todos los países que integran el Mercosur como si fuera propio. Lo asumo así, Denise, es así. Pero es así, Sebastián. Sebastián, te siento un tono así como dudoso. Dudas de mi solidaridad. Eso es folclore, Sebastián. O sea, no nos queremos, o sea. Anulo mufa, dicen algunos que yo conozco, mirá. Una cosa un folclore, pero por eso digo, a veces me parece percibir en redes, en las calles, en algún comentario, en medios de Uruguay y de Brasil, como que podría no ser así, pero la verdad me parece una anécdota. Sé que en el fondo todos estamos mancomunados, todos con todos. Mancomunados, me encanta. Sebastián, voy a hacer una inconfidencia. Amo tu vocabulario. De verdad. Bueno. De verdad. A Brian lo vislumbro muy porteñazo también, Sí, no, pero Denise está como fascinada. Desde que el otro día dijiste magma social, me encantó. Me encantó. Quedó fascinada. Fascinada, la verdad, porque yo, más allá de muchos años en Uruguay, sigo siendo una extranjera y una hispanohablante muy esforzada, pero me gusta escuchar. Muy fluida, Denise. Claro. Muy fluida, muy bien. Fluida. Sí, muy fluida. Bueno, no nos vamos a meter en el detalle de si los uruguayos están contentos con la selección argentina, si los brasileños están contentos o no. Pero van avanzando, o sea, son nuestros representantes con más capacidad. Yo qué sé, perdón, no hablo más. Ustedes también están clasificados. Mira, Denise, basta, no cortémosla acá. Mejor vamos a meternos hablemos de Milei mejor, hablemos de Milei. Se ponen incómodos, ok. Dale. No, bueno, vamos a meternos un poco en la actualidad argentina. Después nos metemos en la comidilla que en el último momento, casi te diría, en relación a diputados, en relación a Dorni, en relación a todo lo que tiene que ver con eso, pero en principio se conocieron en las últimas horas los datos de empleo de Argentina. Sabemos o hemos recogido en las últimas horas que bajó el desempleo en algún punto, entonces tiene que ver con las políticas de gobierno, ahí podemos analizar, pero por otro lado aumentó mucho la informalidad, o por lo menos en un porcentaje incluso más amplio que la bajada del desempleo. Entonces, en ese sentido, ¿cómo podemos leer los datos en relación a las políticas económicas y a lo que aparentemente yo estuve en Buenos Aires el fin de semana, como para también hablar un poco de eso, y vi la situación, por lo menos de las calles y de la situación de los lugares que vos antes me comentabas la otra vez, Seba, cuando hablábamos, que iba a haber como lugar en los restaurantes y demás, lo vi bastante tranquilo, o sea, en el sentido de casi calmo, te diría, la situación económica de la calle. Calmo en el sentido de baja, no en el sentido de tranquilo. Y la verdad que todos los números indican que hay en la economía cotidiana un proceso recesivo o de estancamiento. Y la verdad, así es incluso admitido por los economistas muy cercanos al oficialismo, los que dicen que comparten el rumbo, más allá de que haya alguna disidencia. El núcleo del progreso, si se quiere, lo que va a marcar en definitiva el alza del PBI este año, que va a ser un alza más o menos significativo para los términos de América Latina, va a ser el agronegocio y energía. Luego, la calle está durísima, lo dice, es una expresión muy habitual en las conversaciones cotidianas. Decíamos, la desocupación está en 7,8%, es unos 2 puntos más que lo recibido de parte o lo que había en diciembre de 2023, cuando asumió el ultraderechista. Es decir, está estable año contra año, pero el dato saliente es que hay un avance sin pausa del empleo informal.
¿no? Del empleo informal sobre, o del empleo no registrado, del empleo, bueno, sin aportes jubilatorios, con muchísima mayor desprotección, sobre los puestos de mayor calidad, porque tienen, bueno, todos los derechos y además están mejor pagos. Esta es una condición, yo diría, intrínseca del plan económico de Milei. Viene siendo así, es algo incluso hasta de lo que el gobierno saca pecho, como que es un dato positivo, porque es un gobierno que apuesta mucho al cuentapropismo, al autoempleo con las apps, ¿no? Ahora, donde se pierden decenas de miles de puestos, cerca de 50.000 puestos, o más, perdón, este dato, 50.000 o 70.000 en la industria solamente. Industria, comercio, construcción son grandes destructores de empleo, con los dos primeros bastante más en blanco que la construcción. Y bueno, es un dato que provoca agobio en el poder adquisitivo de las familias, es así. Por eso, Brian, quizás en tu paso por Buenos Aires notaste correctamente, en un fin de semana particular, pero correctamente que hay muchas zonas de la ciudad muy planchadas, ¿no? Sí, yo registraba, leía y los datos que, si no me equivoco, corregime si me equivoco, la informalidad está cercana ya al 44, 45%, ¿puede ser algo así? 44%, sí, la tasa de informalidad está en 44,2%. Esto es de todo el universo de personas con ingreso laboral. De todo ese universo, el 56% recibe un salario de un empleador con los aportes. Luego hay una porción, cerca del 40% de los que quedan, la gran mayoría, que están sin aportes, digamos, es decir, trabajan, cumplen un horario, una función todos los meses con el mismo empleador, pero no reciben seguridad social, no reciben aguinaldo, en la inmensa mayoría de los casos. Y después hay un segmento de el aumento de lo que aquí se llama el monotributo. Es la persona que tiene una actividad, hace una factura, pero muchas veces es un empleo simulado, ¿no? Se factura por una actividad que es una forma que tienen algunos empleadores de, bueno, de eludir el pago de las obligaciones de seguridad social y demás. Se considera que forma parte de la precariedad, ¿verdad? Y eso, bueno, está en este momento en 44%. Y es algo que subió, si no me equivoco, cerca de un 8% respecto al gobierno anterior, digo, como para tener un poco el panorama también de dónde veníamos. Sí, si se toma, mira, hubo un cambio metodológico, los aparto un instante de este cómputo, vamos a pensar a computar solo los asalariados, es decir, todos los que reciben dinero de un empleador. Dejamos al margen los cuentapropistas, dejamos al margen los monotributistas, los que decía recién, los que emiten una factura. Bueno, en ese segmento, en el 2023 era 37% prácticamente la informalidad. Ahora está cerca del 41%, una cosa por el estilo. Ha sido constante. Sí, es un aumento importante porque no se mueven tanto estos indicadores a lo largo de los años. Son indicadores, los de la informalidad deberían ser en condiciones normales de cierta estabilidad. Y la verdad que si se miran los ciclos, bueno, el peronismo tiene sus problemas en el manejo de la economía, pero al cabo de gobiernos peronistas, la formalidad, es decir, el empleo registrado, tiende a subir, y al cabo de gobiernos liberales, la formalidad tiende a bajar. Esto siempre va atado del discurso liberal de que son altos los costos laborales y que entonces se impone una reforma laboral. Ocurrió este año, probablemente la que sea la mayor flexibilización laboral de la historia,
ya está en este momento aconteciendo, pero pese a estas supuestas panaceas y jubileos con respecto a los aportes laborales y demás que hacen los gobiernos, lo hizo el de Mauricio Macri, el de Fernando de la Rúa hace 20 y pico de años, ahora el de Milei. Bueno, todas estas supuestamente pociones mágicas que van a dinamizar el mercado, a la hora de computar la estadística, aumenta la informalidad. Evidentemente no pasa tanto o no pasa todo lo que dicen los economistas liberales, el tema de la falta de dinamismo del mercado laboral argentino, que sin duda existe, por el hecho de que hagan o no aportes. Es un dato estadístico, diría. Recordame una cosa, Seba. En este sentido, la reforma laboral está en plena vigencia en este contexto, ¿no? Digo, porque esa reforma que para algunos iba a implicar un impulso al empleo formal, no estaría en ese sentido dando resultado. Está en vigencia, efectivamente. Hubo algún impasse que establecía la propia norma con respecto a la implementación a la eliminación o flexibilización extrema de la indemnización laboral, es decir, quieren abaratar mucho el despido. Supongamos en una economía recesiva, a ver, vamos a apelar a la lógica de nuestra y de los oyentes. En una economía recesiva, si se expulsa trabajo, si es más barato despedir, ¿qué va a ocurrir? ¿Va a haber más o menos despidos? Bueno, Claro. a priori parecería que más. Bueno, entonces, digamos, podría haber ahora, porque está justamente en una pequeña transición ese aspecto, algún empresario que dice, bueno, no despido ya, ¿no? Tengo mis empleados en blanco, pero no los despido ahora, porque si espero a noviembre, me va a salir más barato. Entonces, bueno, a veces es, a veces la lógica, ¿no? Como se suelen explicar algunas medidas liberales desde el punto de vista de la lógica absoluta, bueno, apliquémosla. Veremos lo que ocurre, ¿eh? Evidentemente, incluso hay voces de uno y otro lado dicen el dinamismo del mercado laboral va mucho más allá de lo que diga el texto de una ley. O sea, la economía argentina necesita progresar para la creación de empleo. Y fue así. Hubo momentos en donde gobiernos peronistas también se dispuso la duplicación de la indemnización. O sea, si era caro despedir, bueno, algún gobierno peronista en algún momento dijo, bueno, que sea el doble de caro. Y en ese periodo de 4 o 5 años se dio una creación de empleo aceleradísima. Estoy hablando de los primeros años de Néstor Kirchner en la presidencia. Sebastián, ¿en qué está el caso de Manuel Adorni ahora que lograron frenar la sesión de hoy en diputados? ¿Cómo sigue los trámites, la situación de él? Él, digamos, dijo que había mentido y presentó la declaración jurada. Creo que fue al día siguiente o a los 2 días de nuestra última conexión. No le quedaba otra, tenía que presentar una declaración jurada que explicara todos sus progresos patrimoniales, de viviendas, de casas de fin de semana, de viajes, etc. Y dijo, yo tenía $500.000 y no los declaré. Y los tenía porque me los dejó mi padre, los encontré en un departamento y después invertí en cripto y crecieron. Bueno. Eso fue un camino, una declaración sin retorno para el jefe de gabinete, mano derecha de Karina Milei y de Javier Milei. No pudo volver desde ahí. A partir de ahí, podemos decir, se quitó la palabra. Ya no tuvo más para explicar, porque después de decir durante 2 o 3 meses que estaba todo bien y que la declaración jurada que debe presentar ante la Oficina Anticorrupción iba a dejar a agotar todas las dudas, bueno, lo que terminó diciendo es mentir durante 3 meses, mintió siempre, mintió en todo, no paró de mentir. A partir de ahí no tuvo retorno. En lo político, Denise, fue
desafectado como vocero. Él lo anuncia, ¿no? O sea, Milei lo sigue respaldando. Debió dejar el puesto que estaba en un colaborador de secretario de Comunicación y Prensa, lo cedió a otra persona, es decir, políticamente ha sido desenchufado, sigue siendo jefe de gabinete, y ahora lo que tiene que hacer en esa función es tratar de pasar inadvertido y se tiene que defender judicialmente. Su declaración jurada disparó nuevas medidas de prueba y son las que ahora están en curso hasta la indagatoria, hasta que sea llamado, ya imputado por un delito y muy probablemente procesado casi inmediatamente. En ese sentido, lo que pasó, más allá de lo que pasó hoy en diputados, la posibilidad... Entonces no implementar hoy la sesión para llevar a cabo la moción de censura que pretendía desde Unión por la Patria y también el Frente Izquierda de los Trabajadores y otras organizaciones. ¿Cómo sigue en términos parlamentarios la idea de llevar a cabo esa moción de censura? Si puede prosperar o no eventualmente con una interpelación a Adorni el 2 de julio en el Senado, si no tiene chances, si irá a comisión y quedará durmiendo el sueño de los justos. ¿Cómo se espera que avance o no avance esa posibilidad? Y dejó tan escaldado el ambiente la declaración jurada, la admisión de que había mentido el jefe de gabinete, que tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados surgieron voces del macrismo, de la Unión Cívica Radical, los aliados del gobierno ultraderechista, de que iban finalmente a aprobar el pedido de la interpelación y el pedido de remoción. Esa parecía prácticamente un hecho que esto iba a ocurrir. Pasaron los días y ocurrió un clásico prácticamente desde que asumió Milei. Estos dos bloques finalmente retrocedieron, desanduvieron sus pasos y hoy no dieron quórum para la aprobación del pedido de interpelación o de remoción. Entonces, ganó unos días, digamos, parece haber una apuesta ahora que ha renovado la vocería y la Secretaría de Prensa y que puede haber alguna novedad política, económica. Yo diría desde marzo, cuando surgió cuando se puso el foco sobre los lujos, la vida de lujo que se estaba dando el jefe de gabinete, la estrategia única, tanto de él como del presidente Javier Milei, fue tirar la pelota para adelante para ver si lograban aplacar. Ahora parece estar habiendo en curso, Brian, exactamente lo mismo. Parecía contra las cuerdas, parecía sin margen, y dicen, bueno, vamos a tratar de planchar este pedido en comisión. Hasta ahora no han tenido éxito. Tengo muchas dudas de que lo tengan. En cualquier caso, estamos hablando de una figura que quizás es el dato inequívoco desde el primerísimo momento. Dejó de tener función útil para Milei. Quien era su principal rostro público y uno de los principales valedores del gobierno ultra en el debate cotidiano, fue neutralizado. Continúe, no continúe, lo citen en indagatoria, vaya preso, dejó de existir como figura pública. En ese sentido, digamos, la aparición de los últimos días de estos videos, porque digamos, la cuestión de la corrupción, la transparencia en Argentina es algo que hace muchos años tiene en la discusión a muchos funcionarios distintos. En su momento, mientras era jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires de Axel Kicillof, Martín Insaurralde, se conoció un video previo a las elecciones donde él estaba en un yate viajando por el mundo, que le valió no solamente la renuncia en su momento, sino también la caída. Él también ha caído en desgracia política y no existe más, digamos, su protagonismo político. Pero en los últimos días se conoció un video de su pareja Jessica Sirio, su expareja Jessica Sirio, en el domicilio de él, supuestamente, donde
mostraba cientos de millones o millones de dólares, no sé, tampoco había billetes, por lo menos en principio en el video, pero lo que no se termina de entender, por lo menos de este lado del río, es en qué contexto se produce la aparición de estos videos, porque es muy sospechoso que en el marco de la discusión sobre Adorni aparezcan estos videos que, si no me equivoco y no entendí mal, datarían de 2023, no son actuales. Entonces, ¿qué se está especulando? ¿De dónde aparecieron los videos? ¿Por qué salen a la luz ahora? ¿Cómo está la situación política de Insaurralde? ¿A quién afecta políticamente la aparición de estos videos? Martín Insaurralde era jefe de gabinete, como bien dijiste, del gobierno de Axel Kicillof, y fue un intendente de Lomas de Zamora, uno de los principales municipios de lo que se conoce como el Gran Buenos Aires, ¿no? Un municipio muy, muy grande, con mucha diversidad socioeconómica en su interior. Perdón, él estaba allí puesto en el gobierno de la provincia de Buenos Aires por Cristina Kirchner y Máximo Kirchner. Bien. Por eso es que cuando él fue pescado en Marbella con una novia, digamos, en un yate de lujo, Kicillof ya estaba desatada en ese momento, estaba en pleno curso la pelea entre Kicillof y los Kirchner. A tal punto que los Kirchner quisieron que Insaurralde primero fuera candidato a gobernador, pasado el primer mandato de Kicillof. Kicillof negoció fuerte en ese momento, y luego que fuera candidato a vicegobernador, o sea, compañero de fórmula de Kicillof. Kicillof volvió a no admitirlo. Eso marcó un hito en esa relación. Fue el primer no grande de Axel Kicillof. Ahora, este personaje, extravagante hasta un punto, porque tampoco es tan inhabitual en la política argentina, digamos, yo diría, el macrismo ha tenido sus casos de corrupción masivos, pero con otro estilo. Ahora, ya es por lo menos el segundo que aparece en la órbita de los Kirchner con fajos de dólares, de millones de dólares en su domicilio, que realmente faltan las palabras para describir el impacto que generan, ¿no? El impacto que genera incluso entre los propios adherentes al kirchnerismo. Los Kirchner no hablan de esto. Deciden, ellos y su grupo más allegado suelen ser muy laudatorios de sí mismos sobre su capacidad política, ¿no? que es importante, sobre todo de Cristina, ¿no? De Máximo, que ha sido muy importante. Ahora, cuando surge uno de estos personajes, no hablan, no dan cuenta, como si no existiera, ¿no? Ni siquiera para cuestionarlo, para nada. Es que es difícil también hablar, porque son personajes que se ven venir, no es que alguien vio a Insaurralde con la novia en Marbella y dijo, uy, ¿cómo ocurrió esto de esta persona impoluta? No, se lo ve venir caminando y uno dice, bueno, si hay uno que va a aparecer en Marbella en un yate de $20.000 de alquiler diario, va a ser un Insaurralde, ¿no? Bueno, ¿por qué aparece Brian? Probablemente por servicios de inteligencia. Ok. Por servicios de inteligencia. Pero que juegan en favor, en este caso, ¿de quién, digamos? ¿Para quién porque a quién favorecería, más allá de claramente a la Libertad Avanza, al gobierno? Sí, ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué hibernan estos videos en alguna computadora? Y es solo obra de servicios de inteligencia del gobierno de Milei. No. Desde Nisman, antes de Nisman, parece haber en la Argentina una especie de realidad subterránea de cloacas que trasciende gobiernos. Hay nexos incluso entre políticos impensados vinculados a los servicios de inteligencia y los tribunales federales, que tienen una especie de vida propia. Entonces, ¿por qué aparece esto? Porque las novias de Insaurralde, Sirio,
la de Marbella, otras. Él dijo cuando era un dirigente de muy poca. Dicen que buen administrador. Lomas de Zamora está muy lindo, debo decir. No sé si fuiste, Brian. Pero sí, hace unos años, pero sí, es verdad, estaba muy lindo. La zona de Lomitas y todo, sí, estaba muy bien. Pero incluso la zona de clase media está muy bien. Para que tengan idea los oyentes, Banfield forma parte de Lomas de Zamora. Es verdad. Casi seguro que Villa Fiorito, donde nació Diego Maradona, forma parte de Lomas de Zamora. Es un partido muy importante, muy, muy importante. Y está muy bien. Parece ser buen administrador, Insaurralde. Ahora, como dirigente nacional, era de bajísima monta en sus definiciones. Uno de esos típicos dirigentes de hoy en día que dicen cosas de acuerdo a cómo conviene, con el trending topic, y no parecen tener convicción de nada. Bueno, fue seleccionado especialmente por los Kirchner para posiciones muy relevantes. Imaginémonos lo que sería, o lo que habría sido si Insaurralde era en efecto candidato a gobernador cuando fue descubierto en Marbella, ¿no? En esa escena obscena. Y ahora esto. ¿Son sus novias parte de engranajes de inteligencia? Nisman, recuerdan el fiscal, también tenía novias por el estilo. Ahora, Sebastián, una pregunta, ¿no? O sea, si eso tiene como intención aumentar ruido, generar ruido, digamos, desde el otro lado, desde la oposición a Libertad Avanza, es como que es un arma bastante precaria, ¿no? Porque no es el mismo nivel de ruido de Adorni, por ejemplo. O sea, como estrategia queda un poquito con gusto a poco, ¿no? Porque no es lo mismo. O sea, un video que sale a relucir 3 años después, como... Sí, esto fue muy utilizado en las últimas 48 horas por las pantallas televisivas de Clarín y La Nación para agitar, ¿no? Y para equiparar y para decir, ¿no? No le faltan al gobierno ultraderechista aliados mediáticos. Coincido con vos, Denise, es un hecho serio, un hecho grave, significativo, pero ya era un... Así como dijimos anteriormente que Adorni fue neutralizado, bueno, Insaurralde fue neutralizado hace 3 años. Nadie ahora va a decir, uy, Insaurralde, dejaste de competir. Ya había dejado de competir Insaurralde, aunque debo decir que hay fuentes que dicen que Máximo Kirchner lo sigue teniendo como un interlocutor para las internas bonaerenses, ¿no? Para los que conocen la territorialidad. Esto es rumor, pero un rumor que a mí me llegó de fuentes validadas. Pero bueno, forma parte para mí, Denise, de lo que decíamos anteriormente, la estrategia de tirar la pelota para adelante, a ver si pasa el tiempo y Adorni logra algo. Lo han intentado todo. Hasta ahora nada fue suficiente. En el marco de desplazarlo a él de una función esencial de vocero y desplazar a su segundo, y que crezca este caso, podemos intuir que podría haber un intento de el éxito. Me parece que habrá que ver, me parece. Aprovecho que mencionás la pantalla de Clarín y La Nación específicamente, pero me quedo con la de Clarín ahora por un segundo, aunque sea, porque en los últimos días también supimos, luego de que durante un buen tiempo estuvieran peleados Milei y Clarín, o por lo menos peleados en torno a la posibilidad, Milei tenía incluso un posteo fijado, no sé si lo sigue teniendo en sus redes sociales, contra el grupo Clarín, acusándolos de monopólicos, y Clarín tenía frenada una posibilidad de comprar, digamos, Telefónica, Movistar, luego de que fuera acusado de posición dominante. Y ahora le pidieron que si liberaba a algunos usuarios, a algunos clientes, podía finalmente hacer esa compra. Que aparezca este video y que la pantalla de Clarín le dé tanto lugar a este video también puede leerse en clave de cierta amistad renovada entre Milei y el grupo Clarín. ¿Cómo se explica eso o no?
Me parece prematuro. Los Milei y Clarín tienen un enemigo en común que me parece que un poco constituye el nervio de sus coincidencias, que es la oposición a cualquier cosa que sea siquiera parecida al kirchnerismo. Ahora, ¿podemos decir que el Grupo Clarín fue oficialista en estos 3 años? No, así no. Fue mucho más cercano el Grupo Clarín al gobierno de Mauricio Macri que al gobierno de Javier Milei. ¿Tiene segmentos hiperoficialistas el Grupo Clarín en TN, en Canal 13, en el propio diario Clarín, en la web? Sí. También hay periodistas críticos, también se dieron a conocer informes muy críticos o muy sensibles sobre el caso Libra en el diario Clarín. En términos generales, es más bien protector, vamos a decirlo de esa manera. No propagandista, más bien protector, más bien planchador cuando es necesario. Milei, que es un poco irascible, alguna vez se enojó con algo de Clarín y puso como tuit fijado en la red X, como posteo fijado, Clarín la gran estafa, con una retórica que lo acusaban literalmente de extorsionar y robar, de así crecer. Bueno, fue algo, no sé si, creo casi seguro sí, se utiliza en Uruguay la del tero, gritar en un lado y poner los huevos en otro. Sí, sí, sí. Es muy redituable decir que se oponía a Clarín, pero por otro lado le habilitó ni más ni menos. Esta compra ya había sido anunciada, fue anunciada en febrero de 2025. Siguió su curso y ahora terminó de ser aprobada, con algunos requisitos de desinversión que Martín Becerra, otros especialistas, dicen que han sido muy módicos como requisitos de desinversión. ¿Qué significa? ¿Qué significa, para describir muy brevemente, que Clarín haya comprado los activos de Movistar? En los grandes negocios de las infotelecomunicaciones, de las tecnologías, está televisión paga, comunicaciones móviles, banda ancha, telefonía de línea. En las 4, Clarín es o líder o segundo. En alguna, televisión paga, banda ancha, es líder. En telefonía móvil es segundo. Ahora, compra los activos de Movistar, pasa a ser primero en todas. Y su competidor en cada una en particular es uno, pero no uno asociado. No es que hay una especie de... Clarín tiene 1, 2, 3, 4 y el competidor principal es Perengano, que tiene 1, 2, 3, 4. Hay uno que tiene un Perengano que tiene 1, un Sutano que tiene telefonía celular, un Merengano que tiene televisión paga. Es decir, tiene varios competidores. Bueno, no hay mercado en América Latina. Si ustedes repasan el mercado de Uruguay, de Brasil, de Chile, de México, van a encontrar que en algunos de Colombia, van a encontrar que en algunos de los segmentos hay un actor que puede ser preponderante, que domina, puede ser en telefonía básica o en televisión paga, que es preponderante, domina. Ahora, que un mismo actor domine en los 4, no ocurre. No ocurre. Estamos hablando de la segunda economía de Sudamérica. Para el tamaño de la economía es inusitado. Y ese es el paso que acabó de aprobarle el gobierno de Javier Milei, una persona que tiene en su tuit principal, en su perfil, él tiene varios millones de seguidores en Twitter, algo que denuncia que Clarín, todos los progresos que hizo, fueron arrancándole al gobierno beneficios a través del robo y la extorsión. Son palabras de Milei.
Bueno, veremos si efectivamente esto implica entonces cierto, amistad o eso, relajación de las tensiones entre los diferentes sectores, en este caso del Grupo Clarín y el gobierno de Javier Milei específicamente. Sí, a veces eso se refleja en la programación, ¿no? También en la línea editorial, porque esas cosas, si son así, se notan. Hay algún antecedente para observar al gobierno de Carlos Menem hace 35 años, obtuvo lo que fue la creación del Multimedios Clarín, cuando el gobierno de Menem levantó la restricción para que pudieran tener canales de televisión y radios. Una vez que la obtuvo, el Grupo Clarín fue muy opositor del gobierno de Menem, al punto de que Menem intentó crear un multimedios de competencia. Con los Kirchner le dieron también algo que fue central, que fue la posibilidad de tener un enorme porcentaje del mercado de TV paga, lo que se llamaba, había dos marcas centrales, Cablevisión y Multicanal, pudieron ser una sola marca. Una vez aprobado, fue calendario, diciembre del 2007. En febrero de 2008 empezó la conflictividad, cuyos decibeles todavía se escuchan, digamos, un poco manda en la política argentina esa pelea. Bueno, esa pelea nació en febrero de 2008. Entonces, hay que ver, porque una vez que Clarín obtiene lo que necesita, es como que después hace saber que ya no necesita nada más. Así que veremos. Es muy incordioso, muy poco sostenible Milei para el empresariado. Lo pone con mucha zozobra. Yo creo que consultan a cualquier empresario del mundo y ¿preferís a este tipo de presidente? ¿O querés otro con el que te lleves mejor, que sea de derecha, que quiera la reforma laboral, todo, pero de otro calado, intelectual, burocrático, profesional, donde puedas acordar determinadas... Bueno, yo creo que quizás eso se va a ver mucho, chicos, el año que viene. Ahí va. Y estaremos muy atentos con tus ojos ahí, Sebastián, para seguir informándonos. Bueno, te mandamos un gran saludo, te agradecemos una vez más por esta comunicación. Y Brian, querido, nos vamos a una tanda y enseguida volvemos. Par en el mundo. Conducción, Denise Mota y Brian Majlin. En Habitab, resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitab.com.uy. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Logra el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Durante mucho tiempo pensamos que la salud era solo el cuerpo, pero para estar bien es mucho más que eso. Es dormir tranquilo, es poder hablar con alguien cuando algo te pasa, es pedir ayuda cuando la necesitas. La salud mental importa, y tener un lugar donde te escuchen y te acompañen hace la diferencia. Cuidarse es animar a decir, no estoy bien, y saber que del otro lado hay alguien que te escucha. En el Círculo, la salud mental hace la diferencia. Si tu cédula termina en 6, afílate vos también al Círculo durante todo junio. Llama ahora al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En el Círculo, estamos con vos. Cobertura total de asistencia médica. Hola, ¿estás escuchando Diversidad de Opiniones? ¿Estás bien? Estás en la Diaria Radio 97.9. Para tu hogar o tu empresa, Clearwater. Instala equipos de agua purificada directo de red, sin bidones y con mantenimiento incluido. Escribinos al WhatsApp 097-474-387 con la palabra radio.
Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Red Pagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganarestamacerca.com.uy y suma chances pagando en locales de Red Pagos o en Mi Red Pagos. Red Pagos, más cerca. Ver bases y condiciones en ganarestamacerca.com.uy. Seleccionados. La promo del Dorado es un gol de media góndola. Si sos cliente pro, elegí los productos seleccionados y participá. Sorteamos 16 Smart TV 85 pulgadas y 20 Smart TV de 55 pulgadas. El Dorado, siempre cerca, cada vez mejor. Para en el mundo. Me quiero subir. Bueno, y con los saludos de rigor nos vamos en este Par en el Mundo del martes. Brian, mi queridísimo, muchas gracias una vez más. A ti, mi querida Denise. Saludamos a Ale Correa en la operación de audio, también. a Juan González en video, Fran Muso en la asistencia técnica, a Gonzalo Yuria en la producción, a ti, Denise Mota, querida. A vos también, a todo el equipo multimedia. Y los dejamos, como siempre, en las muy buenas manos de Alejandro Ferreiro y Las Ganas.